Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo la noche. En un día con mucha información política, mucha información económica, uno tiene la impresión de que se está jugando un balotaje donde la apuesta es el miedo al otro. Es decir, que se está instando a que la sociedad argentina, ya en esta instancia del balotaje, donde hay que elegir por dos actores, por Javier Milei o por Sergio Massa, la campaña de un lado y del otro, despiadada, es votar para frenar al otro. Y van a ver por qué lo digo, porque es muy evidente, más allá de que los dos candidatos, tanto Massa como Milei, en la primera etapa trataron de buscar el voto propio, Massa tratar de reunir el piso del voto peronista, con propuestas, también con algunos llamados de atención o llamados al miedo respecto a lo que podía significar tanto Juntos por el Cambio o Milei si quitaban subsidios o planes sociales u otro tipo de derechos. Bueno, de alguna manera fue a reunir lo que era el voto tradicional peronista. Y del lado de Javier Milei, los planes que ustedes ya conocen, ¿no? La dolarización, todo a fondo, la motosierra y demás. Y también consolidó el 30%. Más el 37%. Uno tiene la impresión de que ahora ya directamente la campaña principal, más allá de que obviamente todo candidato debe tratar de proyectar hacia futuro cómo se resuelve la crisis económica actual, es votar porque si no gana el otro. Fíjense hoy cuando se formalizaban las fórmulas presidenciales que van a competir el próximo 19 de noviembre en el balotaje. Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores y de Diputados reunida, formalizaba las dos fórmulas presidenciales que compiten en el balotaje del 19 de noviembre próximo. Se procede a la votación a mano alzada, resulta aprobada por unanimidad y por lo tanto quedan conformadas ambas fórmulas, la primera integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, la segunda por Javier Milei y Victoria Villarruel, las dos fórmulas habilitadas para participar en el balotaje del día 19 de noviembre. Culminada la cuestión por la cual fuimos convocados a esta, declaro levantada esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Ahí pueden mostrar un poco las fotos que hoy circularon por todos lados. Por un lado, Massa, que estaba en uno de los palcos, ¿no? Y Milei, que estaba junto a Villarroel en su banca. Son los dos diputados. Y la cuestión formal, ¿no? Lo de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, formalizando las dos fórmulas presidenciales que van a competir en el balotaje. Pero ¿por qué digo el miedo al otro? Porque claramente, desde que entra a jugar Macri en la campaña presidencial de Javier Milei, la estrategia, y algunos dicen que no es errada la estrategia, de Macri con Milei ahora es hay que votar el cambio o no es nada, y hay que votar para evitar la continuidad del kirchnerismo, que lo asocian directamente con el oficialismo y con Sergio Massa. Incluso el expresidente Mauricio Macri ha dicho, yo no sé qué va a hacer Milei, pero lo que estoy seguro es que sería un desastre que ganara Sergio Massa. Es un poco lo que era el discurso antikirchnerista duro de Patricia Bullrich. Y ahora Milei va a buscar esos votos, el 24% que sacó Patricia Bullrich, con la idea de cambio, pero sobre todo con la idea de el miedo al otro, el miedo a Sergio Massa, al kirchnerismo, a la continuidad. La idea de que si gana Massa, se eterniza en el poder, 20 años, Massa, Malena, Malena, Massa y demás. Ese es un poco el discurso. Muchos dicen, bueno, mira, aún en el momento de mayor poder de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ganó el 54% en el 2011, a los 2 años estaba tirando la toalla. Y la discusión era cómo llegaba hasta el 2015. Cristina Fernández de Kirchner, que tenía mayoría en diputados y mayoría en el Senado. Pero ese es el discurso hoy
de un nuevo Javier Milei con Mauricio Macri, con la campaña de Mauricio Macri atrás. Y del lado de Sergio Massa, más que nunca, la campaña se eje en el miedo que puede generar en sectores de Juntos por el Cambio, del radicalismo, de la izquierda, del progresismo, Javier Milei. Es más, tanto es así que se plantea que Milei es una amenaza a la democracia. Es decir, de nuevo, el miedo al otro. Si votan a Milei, es la reivindicación de la dictadura, el límite institucional, la posibilidad de que haya un dictador, el miedo al otro. Insisto, es muy impresionante porque de un lado y del otro están llamando a votar en contra del otro. Repito, Milei y Macri, no voten a Massa porque es el kirchnerismo, es la continuidad, se puede perpetuar en el poder, vamos a Venezuela. Del otro lado, no voten a Javier Milei porque rompe la democracia. Se puede eternizar como un dictador, puede barrar con lo que eran los consensos básicos de la democracia, entre ellos la reivindicación de los derechos humanos, la condena a la dictadura, los juicios a la Junta y un montón de otras cosas. De nuevo, Javier Milei, que si gana va a tener 40 diputados, 6 senadores, porque 2 ya se le fueron para el otro lado, ningún gobernador y demás. Lo que uno ve es que efectivamente hay un problema por delante. Es decir, el problema que tenemos por delante es que si gana Milei, va a tener una base original de gente que lo votó porque quería a Milei del 30%. Y si gana, todo el resto que tiene no va a ser de Milei, sino va a ser del miedo al otro, para que no gane Massa. Y si gana Massa, va a tener una base original del 37%. Y todo lo que tenga por arriba de eso, yo he escuchado a algunos de Juntos por el Cambio que han dicho, voy a votar a Massa, Gabriela Fernández Meijide, por ejemplo, que ha dicho, voy a votar a Massa, jamás lo hubiese votado en otras circunstancias porque está enfrente Milei. Todo el resto va a ser prestado. La pregunta es, ¿cómo hacen el que gane, sea Massa o Milei, para enfrentar los desafíos enormes que tiene esta sociedad, esta economía y la política a partir del 10 de diciembre? Ya están en nuestros estudios Federico Zapata, que viene haciendo algunas encuestas. Ahora voy a contar, hoy generó en el mundo de las encuestas una conmoción, un relevamiento de Aresco de Federico Aurelio. Efectivamente, yo hablé con él y me ratificó los números que está manejando, que rompen un poco la idea esta que se tenía de una situación muy pareja, donde incluso el candidato del oficialismo está por arriba. Y esto generó una serie de interrogantes y demás. Está también Javier Calvo, Claudio Slotnick. A ver, arranco con Javier Calvo. Hoy fue un día donde se ratificaron las fórmulas presidenciales, siguieron los cruces entre Massa y Milei, y además empieza a haber ruido en el espacio de La Libertad Avanza a partir de que Mauricio Macri toma dirección de la campaña de Javier Milei. Sí, de alguna manera hay incomodidad en ciertos sectores de La Libertad Avanza, más allá del comunicado que se dio a conocer hace 48 horas con legisladores que anunciaban, legisladores electos, que anunciaban que dejaban de formar parte o que no se sentían identificados con La Libertad Avanza o con este nuevo giro de Milei a partir de su acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Estoy hablando o me refiero a gente de la política, de armadores políticos de La Libertad Avanza, economistas de La Libertad Avanza que han en algún caso incluso mostrado su público rechazo a que no los dejan hablar, ya no participan de ninguna tormenta de ideas sobre el plan económico, lo que debería ser económicamente Javier Milei. Y ese ruido está básicamente subrayado por una actitud de Mauricio Macri que es la de salvarle la ropa todo lo que puede a Javier Milei. Lo hizo ayer
particularmente en un seminario de ABCEB, la consultora de Dante Sica, uno de los exministros de Mauricio Macri, en donde dijo claramente: yo voto por Milei, y hoy la cara del cambio es Javier Milei. Tenemos el corte. Fíjense cuando ayer Macri ratificaba su apoyo a Javier Milei. Es el cambio o nada, el mismo discurso de Patricia Bullrich. Por eso voto a Javier Milei, decía ayer Macri frente a empresarios. El desastre, la destrucción de estos 15 meses. Entonces, frente a esta cantidad de información que uno tiene, de una forma de hacer política oscura, prepotente, mafiosa, corporativa, que ha atrapado a la Argentina, no de ahora, esto viene de mucho tiempo con algunas intermitencias. Y lo nuevo, que tiene la intencionalidad de un cambio y que aceptará, como dijo y mostró, que va a aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante, yo no tengo duda. Yo lo dije cuando lo presenté el primer tiempo, somos el cambio, no somos nada, por eso yo voto Milei. Macri, ¿no? De nuevo, no muy convencido en el sentido de el candidato en sí, pero sí convencido de que el oficialismo es la continuidad del kirchnerismo. ¿No? Ahora lo emprolijó un poco, la anterior metáfora era ir con Massa es a 100 kilómetros por hora contra un paredón, estar con Milei es tirarte del auto, no sabés si sobrevivís, pero por lo menos tenés una oportunidad, textual de Mauricio Macri. Fíjense, en medio de todo esto, de nuevo, insisto, Macri se suma a la campaña de Milei y lo orienta diciendo tenés que votar en contra del kirchnerismo, de la continuidad del kirchnerismo que significa Sergio Massa. En medio de todo esto, Milei sorprende con un video en el cual se lo ve muy extraño, digamos, muy aplacado, casi recitando punto por punto una especie de proclama que sería algo así como las condiciones impuestas por Juntos por el Cambio. Teniendo en cuenta que acá la clave de esta elección, le vamos a preguntar un rato a Federico Zapata, es a dónde van los 24 puntos de Patricia Bullrich. Pues es una cuestión matemática. Hay una diferencia de 7 y está discutiendo 24 puntos principales que han votado a una candidata de la oposición. Pero la pregunta es cuánto de esos votos, qué porcentaje de esos votos van a un candidato de la oposición que se ha enfrentado brutalmente en los últimos meses con esa candidata de la oposición. La pelea y el eje para la elección general ha sido, entre las PASO y la elección general, una batalla feroz entre Bullrich y Milei, entre Milei y Juntos por el Cambio. Fíjense este video en el cual Javier Milei sale a hacer una proclama en la cual no pone en duda la educación pública, la salud pública, las jubilaciones. Mirá. Javi, ¿qué pensás de la campaña del miedo de Massa? Que es humo, como todo lo que hace Massa, porque conmigo sigue la educación pública, pero no con Baradel en el medio sacándole días de clase a tus hijos. Sigue la salud pública, pero sin vacunación VIP y muchas horas de espera. Siguen los planes hasta que se transformen en puestos de trabajo sin Grabois robando en el medio. Se terminan los impuestos altos para que haya plata en tu bolsillo y no en el de Insaurralde. Se termina la inflación y el tren y el colectivo lo vas a poder pagar sin que nadie te ayude. Conmigo se termina la decadencia y volvemos a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, sorprendió porque es una proclama incluso leída de algunos puntos que están reflejados también en un banner que hicieron, a ver si se ve, y que circuló el propio Milei en las redes sociales, donde dice tranquilos, jubilaciones sí, salud pública sí, planes sociales sí, educación pública sí. ¿Qué cambia entonces? Que los políticos pagan el ajuste, que el ajuste se paga con la casta política. Algo que aparte se pone en entredicho en este momento porque está sumando toda la estructura de lo que, o parte de la estructura de lo que Milei llamaba Juntos por el Cargo.
es decir, parte de los que ahora están apoyándolo y que están buscando también distintos cargos. Sí, en el video de Milei, lo que marcaban en La Libertad Avanza, que lo vieron con sorpresa, insisto, las fuentes son de La Libertad Avanza, no son ni de Juntos por el Cambio, ni de Unión por la Patria, no, en La Libertad Avanza ven ese video de Milei que acabamos de ver y lo ven a un Milei agotado, hasta la voz le sale mal, ni el viva la libertad carajo le sale un poquito para arriba, además de leer y de prácticamente como si fuera un alumno de primaria leyendo un texto que nunca había repasado, costándole mucho plantear eso, y esto es lo que genera más preocupación en La Libertad Avanza. Si no está habiendo un avance de Macri despersonalizando a Javier Milei, porque lo que dicen los libertarios es, este no es nuestro Javier Milei. A ver, de todas maneras, insisto, Milei tiene que ir a buscar 24 puntos que votaron a Bullrich, que podría decir Bullrich en su campaña, quiero terminar con el kirchnerismo, es el cambio nada, pero ha tenido durante toda la campaña la idea de que la educación tiene que ser pública, que la salud tiene que ser pública, es decir, un discurso de Juntos por el Cambio. Digamos, tiene el radicalismo adentro y que jamás cuestionaría la privatización del sistema de salud total o de la educación pública. Fíjate, Milei, hace algunos meses cuando planteaba cuál era su plataforma y qué es lo que pensaba efectivamente respecto a salud o educación. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. En sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor servicio. Hay un contraste con lo que plantea ahora Milei en el spot respecto a la educación pública y a la salud pública. Esto le pregunto a Federico Zapata, ¿lo despersonaliza a Milei o de manera inteligente está tratando de ir a buscar de esos 24 puntos? Si se queda con 70, 80% de esos 24 puntos, Milei es presidente. No, yo te diría que vuelvo al punto inicial que vos arrancaste. Acá hay un tema que es el miedo. Son dos miedos diferentes cuando lo ve cualitativamente. El miedo a Milei es un miedo a la anarquía y el miedo a Massa es un miedo a la hegemonía. Bueno, lo que está haciendo Macri, para mí muy inteligentemente, es primero fidelizarle los votos de Patricia Bullrich, que son fundamentales en el balotaje, y después mostrar que Milei puede emprender un proceso de cambio con un gobierno, un proceso de cambio sin que implique llevar a la Argentina a una especie de explosión o de anarquía. Entonces, en ese sentido, yo creo que por más que evidentemente a él le cae mal y se siente mal con el rol que le toca performar, es fundamental de él, digamos, lo vimos entre agosto y octubre. Milei arrancó agosto con mediciones de 38 puntos y terminó en 30. Hoy él es fundamental hoy que le demuestre a la sociedad que él puede ser un actor de gobernabilidad. De un cambio sí, pero sobre todo de gobernabilidad. Me parece su desafío y creo que Macri lo ha entendido muy bien y lo está llevando bien. Ya vamos a hablar con el diputado Cornejo, que es gobernador electo de Mendoza, uno de los gobernadores fuertes que tiene Juntos por el Cambio. Es uno de los gobernadores, Alfredo Cornejo, que se ha reunido la semana pasada, 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, que han hecho una proclama de cómo se posicionan frente a este balotaje. Sin duda, Cornejo y los otros 9 gobernadores de Juntos por el Cambio son parte del poder político que viene. A partir del 10 de diciembre van a ser una referencia inexorable de todo, cómo se maneja la política, cómo se maneja la economía. Le vamos a preguntar cómo se está posicionando. Es radical, pero me parece que los gobernadores hicieron una proclama más allá del radicalismo, del PRO. Ahí estaba también Rogelio Frigerio, estaba Torres, el gobernador de Chubut, exactamente. También los gobernadores del PRO. Pero quiero mostrarles Milei hoy, antes de entrar al Congreso, donde se lo veía ahí con Massa y con Cristina Fernández de Kirchner, hoy ratificando el tema de la dolarización, algo que el mercado
ya no cree, de alguna manera, que el dólar se haya calmado en las últimas 2 semanas y que haya bajado post elección general. Muchos interpretan que tiene que ver con que quedó claro que la dolarización, con o sin Milei, quedó de lado. Ya sea porque Massa salió primero o porque Milei tuvo que ser abrazado por Mauricio Macri y parte de Juntos por el Cambio, que rechazan la dolarización y la eliminación del Banco Central. Y sin embargo, hoy Milei ratificó eso y dijo que es una de sus diferencias con Macri y los economistas de Juntos por el Cambio. Mirá. Para nosotros la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión, por lo tanto no se negocia bajo ningún punto de vista. Desde Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Macri se manifestaron en contra, ¿eso no se negocia? Bueno, pero a ver, nosotros tenemos diferencia, por eso hemos ido en estructuras distintas, así que es natural. Y ellos lo que me brindaron fue un apoyo incondicional. Obviamente que no estamos en todo de acuerdo, o sea, tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. ¿No están de acuerdo, Javier? Bueno, por ejemplo, el tema de la eliminación del Banco Central. Ratifica la eliminación del Banco Central y la dolarización. A mí lo que me dicen y la impresión que tengo de estas declaraciones de Milei, que son declaraciones para la interna. Es decir, no son declaraciones que le sumen en términos de la sociedad, porque 2/3 de la sociedad está en contra de la dolarización. Muy fácil, porque 37 sacó Massa y habló en contra de la dolarización, y el 24 que sacó Patricia Bullrich, los que mejor fundamentaron en contra de la dolarización no fue el oficialismo, sino fueron Melconian, Lacunza, Laspina, los economistas de Juntos por el Cambio. Entonces hay una sociedad que tiene un tercio que sí dice la dolarización, pero no es mayoritariamente la dolarización un caballito de campaña. Pero Milei lo dice, primero, porque está convencido personalmente. Y segundo, porque se le desarmaba el equipo económico. El único que me dicen está trabajando en el equipo económico de Milei es Ocampo, que es el futuro presidente del Banco Central, que está trabajando en la dolarización. Pero después está todo en veremos. Si el ministro de Economía va a ser Federico Sturzenegger, en acuerdo entre Milei y Macri, o no. Pero todo lo demás está en veremos. Y los asesores económicos, entre ellos Carlos Rodríguez, Roque Fernández, consideraban que ya está, la dolarización no va más. Que por lo menos no va más de arranque. Que se puede ver en el futuro, pero no de arranque como lo pensaba en los últimos tiempos Javier Milei. La dolarización, en términos electorales, ¿le puede sumar algo? Digamos que vuelva con ese caballito de batalla, porque uno tiene la impresión de que eso fue uno de los temas que se borró de la agenda de campaña después de la elección general. Yo creo que cometió un error muy grande en las semanas previas al general, digamos, cuando de alguna manera con sus declaraciones asusó la corrida. Eso me parece, de retiro de depósitos en pesos. Me parece que la gente se asustó. Entonces, hoy la dolarización, yo te diría, perdió un poco de atractivo de cara a la sociedad. Y me parece que este tipo de problemas que estamos viendo, de vocería entre lo que él dice y de lo que está planteando Macri, creo que eso es algo que tienen que corregir rápido, porque es un problema, te diría, importante, porque la sociedad no va a ir a buscar una especie de frente de todos dos en donde exista un presidente y alguien de atrás que le esté tirando o revoleando declaraciones. Entonces me parece que ese es un potencial problema. Te dejo picando la pregunta respecto a si este cambio de Milei, ¿cuál es Milei? ¿El hoy, el moderado, el calmado, el que lee 2 o 3 puntos en línea con lo que plantea Juntos por el Cambio, o ¿no? El que tomaba la motosierra, gritaba, planteaba que eran todos unos zurdos, que había que romper, no sé, ahí Belén Linche con el Papa y demás? ¿Cuál es el Milei que hoy le suma y lo pone cerca de la presidencia? Y vamos a hablar en un ratito respecto a qué dicen las encuestas. Insisto, hizo mucho ruido porque hay un estudio de Aresco, y Aresco de Federico Aurelio fue el que le pegó en la elección PASO, anticipando que Milei iba a salir primero. El fin de semana, en ese mismo fin de semana, le había anticipado el propio Javier Milei esa información, y hay distintas fuentes que lo corroboran, y le anticipó a Sergio Massa que estaba 5 puntos arriba en la elección general el 22 de octubre pasado. Hoy lo que está viendo es que más del 70% del votante de Patricia Bullrich
está prevaleciendo la idea de cambio. Y que si esa idea se instala, Milei tiene muchas chances de estar arriba en el balotaje. Arriba estamos hablando 4 o 5 puntos arriba respecto a el candidato del oficialismo. Porque la idea de cambio es la que prima respecto a los miedos que genera Javier Milei. Esto es lo que dice Federico Aurelio de Aresco. Tengo entendido que no es lo que plantea Federico Zapata. Ahora lo vamos a discutir con él. Y el otro punto a tener muy en cuenta es que si esto es así, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la campaña del oficialismo que tiene que pisar al acelerador? Porque acá se ha hecho mucha campaña respecto a que los que votan en blanco benefician a Massa. Porque supuestamente Massa está primero, que es lo que se vio en la general. Pero si es como dice Aurelio, es al revés. ¿Se entiende? Si es como dice Aurelio, lo que necesita el oficialismo para dar vuelta a esto no es que una parte grande de los votantes de Bullrich voten en blanco, sino que lo voten a él. Que voten a Sergio Massa para que no gane Milei. Lo vamos a plantear un ratito con Federico Zapata. ¿Qué Milei logra fidelizar la mayor parte de los 24 puntos que sacó Bullrich? ¿El Milei que rompía todo y que gritaba y con la motosierra? ¿O el Milei este que no se sabe si lo tiene secuestrado el equipo de campaña de Juntos por el Cambio y está muy sosegado, muy tranquilo, haciendo una proclama en un tono muy, pero muy moderado? Ahí, Maxi, da la impresión de que Milei necesita mostrarse flexible justamente en un montón de temas que tienen que ver con lo social, lo político, la salud pública, la escuela pública, que va a haber fondos, que ahí no va a haber cambios para la gente, pero al mismo tiempo dar una señal para su propia tropa de que el principal mandato, la principal propuesta que tuvo Milei ya desde las PASO, que fue la dolarización, bueno, no se baja de la dolarización. Sí, ahora no importa la tropa propia, porque si no la tropa propia vota con la tropa propia, pero no gana la elección. Ahora lo que importa, la pelea en estas 3 semanas es, ya está fidelizada. El 30 lo tiene y Massa tiene el 37. Acá la discusión es quién logra quedarse con la mayor parte de los 24 puntos de Bullrich, los 6 puntos de Schiaretti, los 3 puntos de Miriam Bregman. Es decir, quién logra sumar un cercano 50% para ganar un balotaje. Porque si no, podés fidelizar la tropa propia, pero te vas a quedar fuera de la presidencia de la Nación. Ya está Alfredo Cornejo, gracias por venir, muy amable, gobernador electo por Mendoza. Bueno, yo decía, estamos en un balotaje donde hay una campaña de miedo al otro. Digamos, tanto desde Milei como de Massa, el planteo es, votame a mí porque el otro o nos lleva a Venezuela, dice Milei, o Massa dice, votame a mí porque el otro rompe la democracia. ¿Es un poco así el planteo? Bueno, de más está decir que en el mundo está pasando que el miedo es un inductor de conductas sociales más fuerte que el liderazgo positivo, ¿no? O sea, todos estos populismos que aparecen a derecha o a izquierda, la herramienta principal es el miedo social, ¿no? El miedo a algo, el miedo a... Bueno, el miedo, finalmente. De hecho, hasta algunas de las guerras contemporáneas se han fomentado al principio con miedo, ¿no? Y terminan en algo que... Eso sí que da miedo, una guerra, ¿no? O sea, así que no me extraña que esté pasando en la Argentina. ¿A usted le y además da miedo? Me parece que ya en las elecciones generales ya se votó en contra de otro, ¿no? ¿Quién es el mejor para ganar, para que le gane a tal, que es el que odio, ¿no? O sea, creo que ya se votó así en parte. Ahora, cuando quedan dos, es hasta razonable, bueno, no es razonable el término, hasta es lógico que se elija entre dos miedos, ¿no? Ustedes hicieron una proclama a los gobernadores, resúmamela.
Sencillamente nosotros creemos que los 10 gobernadores, pero también ha habido una manifestación del interbloque de senadores nacionales, del cual yo soy el presidente, de Juntos por el Cambio, donde nuestra prioridad es la unidad de Juntos por el Cambio con posterioridad al 19 de noviembre. Yo he visto que se ha instalado la idea, no solo lo he visto yo, estoy alarmado que se ha instalado la idea de que está roto Juntos por el Cambio. Claro, algunos de los dirigentes son los que dicen que está roto, ¿no? Es decir, por las razones que sea. Y que Juntos por el Cambio esté roto, si gana Massa, bueno, hay hegemonía de Massa por algunos años, si Juntos por el Cambio está roto. Si Juntos por el Cambio está roto, un gobierno de Milei es un gobierno de infinitamente más incertidumbre de la que hay en la actualidad. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene el papel de equilibrar con posterioridad a la elección muchas de estas tendencias que son tendencias negativas para la Argentina, ¿no? Así que nosotros lo que planteamos en ese manifiesto es que Juntos por el Cambio tiene que estar en la oposición. Que los votaron para hacer oposición a nivel nacional. Nos sacaron del balotaje. La sociedad dijo, ustedes van a la oposición. Estamos afuera, estamos en la oposición, y desde ahí de la oposición podemos tener acuerdos con el gobierno electo parlamentario, podemos gobernar institucionalmente los 10 gobernadores con el futuro presidente, sea Milei o sea Massa. Otra cosa es nuestro electorado, ¿no? Nuestro electorado confió en nosotros, es el 23-24% de los argentinos. Hoy tiene que optar con los 2 que quedaron en la góndola, por decir medio peyorativamente. ¿Usted tiene una recomendación para ese electorado? No, yo no tengo una recomendación. Yo creo que la coalición, la garantía de unidad es que institucionalmente no se manifieste por ninguno. Ahora, a nadie hay que expulsar porque vote a Milei. ¿Y qué pasa entonces? Y lo manifieste públicamente. Pero, a ver, ¿qué pasa con Macri detrás. Que dice... Bueno, él cree, él va a votar a Milei y le da su apoyo público, y está en todo su derecho Macri a hacerlo. Está en todo su derecho como ciudadano y está en todo su derecho como dirigente. Ahora, no está... Pero le están diciendo al radicalismo que son traidores. ¿Por qué? Porque no acompañan esa voluntad de cambio. Ese es un poco lo que se ha instalado. No, yo creo que hay muy fuerte a partir del posicionamiento de Macri y de... No, categóricamente no es así. Tampoco fue adecuado lo que dijo Morales, que los puso afuera de la coalición. Acá no hay nadie, ni yo, ni nadie, que diga quién está dentro de Juntos por el Cambio. Acá hay un punto que me parece que es bastante relevante y que creo que si no se comprendió en la opinión pública y no lo comprendieron los dirigentes políticos, es ninguno tiene los votos en el bolsillo. Voy a empezar por mí. Yo soy gobernador electo, gané con una diferencia de 10 puntos en Mendoza. Yo recomendé ya como gobernador electo votar a Patricia Bullrich y la ciudadanía no me dio bolilla con esa recomendación. En Mendoza ganó Milei. Y en Mendoza ganó Milei, ¿no? Entonces, no solo no ganó Milei, sino que nosotros sacamos muchos menos votos de lo que sacamos a nivel gobernador. Lo llevamos a Luis Petri, de candidato a vice, mendocino y demás, que obviamente también recomendaba votar a Patricia Bullrich, y no sacamos ese porcentaje. Es decir, por ahí no tenían una buena fórmula presidencial, ¿no? Bueno, mira, todo puede estar en esas hipótesis. Yo creo que no hay una sola explicación para entender un resultado electoral. Pero sí hay una conducta de la sociedad que no tiene predisposición a seguir a sus dirigentes, porque es irrelevante lo que le digamos. Y gente como yo, que no tengo confianza en ninguno de los dos, ni en Massa ni en Milei, ¿por qué le voy a hacer una recomendación? Yo les recomendé... ¿Usted no confía ni en Massa ni en Milei? Yo les recomendé votar a Patricia Bullrich en Mendoza, gobernador electo. Me habían votado. Pedí el voto por... No le dieron bola. No dieron bola.
y yo confiaba en Patricia Bullrich, y confío en Patricia Bullrich, ¿por qué voy a pedir el voto por alguien? ¿A usted como ciudadano le da miedo Milei? A mí me dan miedo los dos, y me da miedo la incertidumbre política que se ha generado por una falta de consenso mínimo acerca de cuál es el problema económico de la Argentina. Eso es lo que me da miedo, que la situación de la Argentina, paradójicamente, están dadas todas las condiciones internacionales para que a Argentina le vaya bien. Precio de los commodities, energía, somos productores de alimentos, tenemos un ratio de deuda relativamente bajo, tenemos muchas condiciones favorables. Sin embargo, si no modificamos el modelo económico, no nos va a ir bien. Y modificar el modelo económico requiere un alto nivel de consenso. Y un alto nivel de consenso significa un diagnóstico común. Y acá no hay un diagnóstico común, hay un sector de la política que está enamorado del populismo, de imprimir billetes, de gastar más de lo que se ingresa, de aumentar impuestos, de crear nuevos impuestos. Hay un sector de la dirigencia política que está confiado en eso. Y hay otro sector que cree que hay que hacer una reforma fiscal, laboral y demás, pero no hay un acuerdo mínimo público, aunque en privado todo el mundo reconoce ciertos niveles de consenso. La deliberación pública es muy mala, patética, populista. Entonces, si no hay una deliberación pública honesta, sincera, acerca de la economía, no se va a encontrar una solución consensuada, porque lo que hay que hacer es un ajuste que puede ser un ajuste, el ajuste lo está haciendo el mercado, porque en la actualidad está ajustando la economía. Ese ajuste tiene que ser equitativo, y todo lo que están ofreciendo el masismo, el kirchnerismo, el peronismo, es un ajuste inequitativo que paga un sector. Y lo que ofrece Milei no se sabe muy bien a dónde puede ir a parar. Entonces, finalmente, eso genera mayor incertidumbre. ¿Usted con la dolarización? Y miedo. ¿Usted con la dolarización, cuál es su opinión? No, es negativa la opinión de la dolarización. Pero no es que lo opine yo, la mayoría de la biblioteca económica está en contra de atar la moneda de un país a una moneda extranjera. O sea, no debería ser discusión. Acá hay la deliberación populista, sí. Genera consignas fáciles de entender sobre problemas complejos. Entonces, dolarización, hay quienes interpretan que en vez va a reparar los zapatos que hoy los hacía por 1.200 pesos y lo va a hacer por $1.200. Y la verdad que eso no va a ocurrir. Hay gente que lo decodifica así, con esta deliberación pública. Y no hay líderes políticos que le hablen claro. Y por otro lado, Massa publica cuánto saldrían los trenes sin subsidio, cuando es un cara dura, porque en realidad los subsidios están radicados el 90% en AMBA, porque es el interés electoral de ellos. Es patético lo que Massa ha hecho y todo el kirchnerismo con los subsidios, y cómo ha condenado a provincias como Mendoza, Córdoba, a un transporte público. En algunas provincias está desapareciendo el transporte público. Tucumán, Formosa ya no tiene transporte público, Capital, Paraná no tiene, Resistencia prácticamente no tiene. Son las motitos de pobres trasladándose por la ciudad porque han destruido el sistema de transporte público. Javier Calvo. Cornejo, usted no es un dirigente radical cualquiera. Además de ser gobernador electo y senador, presidió el radicalismo. Así es. ¿No coincide con la mirada de muchos correligionarios, incluso algunos muy importantes que ocupan cargos directivos en el radicalismo, respecto a que con Milei está en riesgo la democracia? Algo que para el radicalismo, a 40 años del triunfo de Raúl Alfonsín, es como una sensibilidad especial que tiene el radicalismo frente a eso. ¿Usted no coincide con esa mirada? A ver, la democracia argentina está bastante sólida a pesar de un funcionamiento institucional bastante pobre, fundamentalmente en materia de justicia federal, ¿no? La democracia argentina lleva 40 años, los que somos de mi generación,
pero los más grandes que yo recordarán que cuando había crisis económica la gente empezaba a pensar que venían los militares y había una apelación a los militares. Eso no está ocurriendo en la democracia argentina, a pesar de que hay situaciones económicas, un mayor empobrecimiento que el que había en la década del 70, en la década del 60, en el siglo pasado. Con lo cual, yo en general, independientemente de los personajes, no veo riesgo democrático. Sí veo riesgo de crisis del sistema democrático en todo el mundo por ataque de los populismos y de esta deliberación pública simplista que explica las soluciones de forma sencilla. Ahora, ¿qué ha hecho el kirchnerismo durante todo este tiempo? Si ha hecho lo mismo que Milei. Yo te protejo, yo te doy, el Estado presente, todas estas estupideces del kirchnerismo durante todo este tiempo ha sido populismo y ha atacado a la idea democrática de deliberación genuina, profunda de los problemas colectivos. Con lo cual es tan peligroso el kirchnerismo como Milei para la democracia, en el concepto de que aparece un loco que dice cualquier cosa sobre la democracia y demás. Hay tipos que hacen cualquier cosa con la democracia, como el kirchnerismo y demás. ¿Cuándo se rompe la democracia? Cuando alguien desconoce las reglas de juego democráticas. Milei hoy día no ha desconocido ninguna regla de la democracia. Ha participado, le ha ido mejor, le ha ido peor. Veremos cómo le va en esto. No veo que tengamos que andar haciendo... Si no lo hacemos con el kirchnerismo, no veo por qué lo hacemos con él. Y yo no sé quiénes son los dirigentes radicales que dicen, porque acá cualquiera habla en nombre del radicalismo. Hasta Moró, que hace 10 años que se ha ido del radicalismo. Se irán sintiendo ser radicales por las ideas históricas del radicalismo. Igualmente pero muchos radicales se deben sentir ofendidos cuando se dice que Alfonsín fue el peor presidente de la democracia. Entre ellos yo me siento ofendido. Pero ¿cuál es el punto? Son opiniones, o sea, son opiniones. Nadie está haciendo una defensa de Milei. Son opiniones. O que fue defensor de terroristas. ¿Quién ha dicho eso? Victoria Villarruel. Victoria Villarruel sobre Alfonsín. Bueno, no lo he escuchado, pero es ridículo. Cuando uno puede decir que Alfonsín ha sido un presidente que ha sido un fracaso económico mayúsculo, que venía de una herencia muy, pero muy pesada de la dictadura. Pero eso lo dijo el menemismo, lo dijo el kirchnerismo, claro. Lo dijo... Pero es el padre fundador de la democracia moderna en la Argentina. Por supuesto. Pero y hay un consenso, creo que hasta en el peronismo respecto a eso. El peronismo, en general... reconoce a Alfonsín ahora, ¿no? El peronismo se apropia de Alfonsín después de muerto, pero el peronismo tuvo conceptos muy peyorativos con Alfonsín y con el radicalismo tuvo conceptos muy peyorativos, ¿no? Muy peyorativos. Le hago la última respecto a lo que hay por delante, ¿no? Creo que cuando usted hablaba de populismo no solamente se refería a Massa... No solo me refiero a Milei de populismo, me refiero al kirchnerismo también. A Milei también lo ubica como populista. Qué duda te cabe, claro. Un populista de derecha. Claro. Yo digo, el peligro que tienen las... El kirchnerismo hace populismo por centro-izquierda. Pero por supuesto, sí. Lo de centro... es benévolo con ellos. La verdad que el populismo importa poco que sea de izquierda o de derecha. Son explicaciones. Las democracias están sumamente atacadas en el mundo por esta deliberación pública simplona de que hay malos y buenos, y si eliminamos a los malos, vamos a ganar los buenos y vamos a tener una sociedad más igualitaria. Ese mensaje tan vulgar es el que plantean los populismos en Francia, en países europeos, en Estados Unidos. O sea, Trump, ¿querés el liderazgo más populismo que el de una democracia muy fuerte, con una alta institucionalidad como la es la de Trump? La verdad, y la democracia ha vencido finalmente, y si bien está en riesgo, está criticada, está muy atacada y demás, viene siendo el sistema que prevalece, ¿no? A ver, todos los analistas políticos que analizan con cierta profundidad el proceso político en la Argentina, en el último año y medio por lo menos,
lo que venían diciendo a partir de lo que sucedió en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, es que los fenómenos estilo Milei lo que generaban, además de dividir la oposición, muy probablemente era que terminara fagocitándose a la derecha republicana. Pasó con Trump en Estados Unidos, que se quedó con el Partido Republicano, pasó con Bolsonaro, que destruyó a los partidos de derecha que eran representativos y se erigió él como la única. Y bueno, parece ser que eso es lo que ocurrió en la Argentina, digamos. Hundió a Juntos por el Cambio. Lo hizo salir tercero en una elección nacional. No lo hundió, digamos. ¿Qué pasó? ¿No lo vieron venir? ¿Qué pasó? ¿No lo vieron venir? No, yo creo que, a ver, primero ahí todo este fenómeno mundial en Argentina tiene sobradas razones para darse. Una economía que tiene una distorsión tan grande durante tanto tiempo es un caldo de cultivo para cualquier populismo. Lo ha sido para el kirchnerismo y lo ha sido para Milei. La distorsión económica, este desorden económico tan grande, genera un infinito malestar. ¿Y a quién se asocia ese malestar si no es a la dirigencia política, ¿no? Con lo cual, el fenómeno de Milei yo lo explico desde ese lugar. No es que los argentinos se han vuelto liberales porque él propone liberalismo. Es que hay bronca. Hay mayor tolerancia por las ideas liberales en Argentina de lo que había hace una década atrás, pero es un voto bronca, un voto de rechazo, un voto. Así fue como se instaló Milei. Juntos por el Cambio intenta representar una posición más de centro, más liberal, progresista y demás, pero en el marco de una racionalidad, y no fue comprendido por la sociedad. Evidentemente cometimos errores. En base a la oposición a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, por supuesto. Y Cristina, todos coinciden por supuesto. que está fuera de la foto. Primero porque no le daban los votos, después porque no pudo influir ni siquiera en el gobierno de Alberto Fernández. Sí, correcto. De hecho, ese continuo histórico de estos años... Que el ocaso de Cristina significó también el ocaso de Juntos por el Cambio. Es que mucha de la gente que votó a Juntos por el Cambio está más orientada, recién lo dijiste en las encuestas, está más orientada a votar a Milei porque trae la inercia anti-kirchnerista, kirchnerista que traía Juntos por el Cambio, así que es bastante lógico que ese voto vaya a parar a Milei, ¿no? Ahora, eso ya no sirve para construir, no digo para ganar una elección, sino para construir gobernabilidad, para construir hacia adelante un proyecto de país. Yo creo que sí. Creo que debe estar ayornado, debe tener nuevos representantes, nuevas caras, pero sí es el proyecto y los valores que representa Juntos por el Cambio están muy vigentes. De hecho, yo creo que la historia no se termina el 19 de noviembre en la noche, ¿no? Ni se termina el 10 de diciembre cuando asuma el próximo presidente. ¿No tienen el riesgo de que si gana Milei, y mucho más con Macri influyendo ya en la toma de decisiones de Milei, termine cogobernando parte de Juntos por el Cambio, del PRO con Milei, y de esa manera Juntos por el Cambio ya no tiene más razón de ser? En todo caso la tendrá como oposición el peronismo o el kirchnerismo o ciertos sectores o la izquierda, pero no Juntos por el Cambio. ¿No tienen ahí un riesgo, digamos, de que Milei ocupe todo el espacio? Tengo una propensión a analista más que a dirigente político. Sí. Cometo ese error, pero yo los escucho a muchos de ustedes hacer futurología en una Argentina que no tiene ni moneda, ¿viste? O sea, o tiene una moneda enclenque. ¿Quién sabe que Massa va a ser exitosísimo y se va a quedar con todo el poder dentro de 2 años? O que Milei va a ser exitosísimo y entonces se va a comer a todos Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio va a desaparecer por el éxito de Milei. El éxito del próximo gobierno va a ser bastante relativo, ¿no? Es decir, los problemas, con lo cual esos escenarios futuros acerca del... Yo creo que lo único que hay seguro para nosotros y en la construcción es mantener unidos a Juntos por el Cambio alrededor de los 10 gobernadores, 5 radicales, 2 del PRO, 3 de partidos provinciales aliados del PRO, aliados de Juntos por el Cambio. Eso es una masa crítica de poder político en la Argentina muy importante y eso es presente con una proyección mínima de futuro. Pero ¿no? Es interesante porque me da el pie, yo coincido en eso, el próximo presidente sea Massa, sea Milei, tiene por delante, primero, a diferencia de Kirchner,
tiene el ajuste por delante. No Kirchner, que explotó todo y después tuvo el ajuste se lo hizo crecimiento a por Kirchner, delante, la mega devaluación se lo hizo, la mega devaluación. Entonces, claramente hay un gran problema para el próximo presidente, sea Massa o sea Milei. Y un dato como economista, vos. Sí. Además, la economía argentina está súper indexada. En el 2002 no estaba indexada. Con lo cual, las dificultades que tiene el próximo gobierno es de necesidad de muchísimo acuerdo para hacer reformas que den resultados en el corto plazo, en el tema inflación, y en un año recupere el salario real. Pero el que dijo, si no, no va a tener legitimidad ese gobierno. Pero el que dijo si gana Massa se queda 20 años y demás, es Macri. Bueno, yo no comparto Es eso. Macri que está planteando yo no el miedo a que si gana... Patricia me lo manifestó el lunes en la noche antes de manifestarse con eso. Me dijo, también le dijo eso para tratar de convencer lo que vote a Milei. Sí. ¿Qué dijo Patricia? ¿Qué le dijo? Yo le dije, mira, yo no creo que... mi respuesta es que yo no creo en esa hipótesis. No quiere decir que no pueda pasar. La propensión del kirchnerismo, masismo, populismo peronista es a la hegemonía. Así que es muy probable que lo tengan en la cabeza. Y vendrá Massa, y después vendrá Malena, y después vendrán el hijito de... El hijo, no tan hijito, de Massa y no sé quién más. Ahora, eso pasa... Si no hay alternancia, si Juntos por el Cambio se divide, ese es un escenario 2011, donde Cristina sacó el 54% de los votos y toda la oposición estaba dividida en... Si la oposición es capaz de construir una alternancia alrededor de Juntos por el Cambio, a los 2 años la oposición es probable que gane la elección de medio término. Entonces, acá no hay nada inexorable, como tampoco es inexorable que Milei haga algunas reformas interesantes para la economía en pro de una economía más de mercado y demás, y que además tenga éxito político en menos de 2 años. No lo creo. O sea, no creo que nada sea inexorable porque las dificultades de la Argentina son... Y la Argentina, con cualquiera de los dos, requiere un gran consenso para reformas profundas. Cornejo, gracias. No, gracias muy amable. Ahí estaba el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo. Bueno, Javier, a ver, contame parte de lo que fue el eje de la discusión en las últimas horas. Uno de los ejes de discusión en las últimas horas fue que Diana Mondino volvió a plantear el tema del mercado de órganos. Un tema que parecía ya hecho de lado en esta nueva versión de La Libertad Avanza descafeinada, donde bajaron 4 cambios. Y sin embargo, Diana Mondino se animó y planteó, podemos ver el tape con lo que dijo del mercado de órganos. Mercado de órganos y modificación de la ley Justina, ¿sí o no? La ley Justina es fantástica y hay que aplicarla. Y el mercado de órganos es fantástico. Lo que se habló es de mercado de órganos. ¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitas un riñón y alguien... No hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos. Pero el otro así, 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 así. Y entonces, a lo mejor, hay alguien en esta punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Bueno, eso ya lo hace el Incuca y Diana Mondino. Pero, hoy estuvo esto en la tapa de Clarín, en esta discusión entre Milei y Massa en la tapa de Clarín. Claramente... Como si no pasaran otras cosas, ¿no? Pero claramente hay un tema que se pone en la agenda. Ya Federico lo explicó antes como una probablemente de las causales de el no tan buen resultado de Milei en las presidenciales, cosas que se dicen justo antes de la elección. Hay un tuit de Sergio Massa respondiéndole a Diana Mondino, planteando: yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más, la vida no tiene precio. Y tuvo que salir Javier Milei a tratar de poner luz en este tema y dijo lo siguiente sobre el tema del mercado de órganos, la venta de órganos, qué se hace con la donación de órganos. Se volvió a hablar de el mercado de órganos por algo que dijo Diana Mondino el día de ayer. No forma parte de la agenda nuestra, no está ni siquiera en nuestras propuestas de campaña, no forma parte de eso. El tema de los órganos sí está en la plataforma electoral que presentó ante la justicia electoral en su momento La Libertad Avanza este año, de dinamizar ese mercado, de desregularlo, de que el Estado se meta menos. Así que sí está. Claramente trata de apagar el incendio que generaron las declaraciones que vimos
de Diana Mondino y que va otra vez a ser motivo de controversia de campaña con muchos más temas de acá al 19 de noviembre seguramente. A mí me parece que el sumum de esta cuestión de poner que cualquiera hable de cualquier tema, digamos, ¿no? Que agarren los papers de economistas, buenos, malos, de afuera y que lo apliquen en la campaña electoral, que es lo que le ha pasado en los últimos tiempos a Milei, fue cuando Patricia Bullrich anuncia que va a votar por Milei y lee una serie de proclamas que dice, pero Juntos por el Cambio no está de acuerdo con la venta de órganos. Como si alguien pudiera estar de acuerdo con eso. La venta de órganos. Bueno, la educación debe ser pública, la salud debe ser pública, como imponiéndole una serie de proclamas de lo que es el planteo de Juntos por el Cambio. Y creo que también hay una campaña del oficialismo en redes muy grande que dice, la abuela te va a dar un consejo. Después vamos a mostrarlo, está dando vuelta, la verdad que... y la abuela es Patricia Bullrich, porque ella dijo, en el cierre de su campaña, dijo, como madre y abuela, les digo que las ideas de Milei no son buenas, sino que son malas y son peligrosas. Y eso está siendo usado por el oficialismo, porque es muy evidente. La pregunta es, si todo eso, es muy evidente que Juntos por el Cambio hizo una campaña de demolición de Milei. Entre las PASO y la elección general. Y ahora Macri y Bullrich llaman a votar a Milei. ¿Pero por qué? Por el miedo al otro, el miedo al kirchnerismo, el miedo a que gane Massa o el kirchnerismo detrás de Massa. Es un poco el discurso. La pregunta es, ¿qué prevalece ahí? Porque si no hubiese esta situación donde la oposición fue dividida y estuvieron 3 meses demoliéndose entre sí, está claro que hay una mayoría de voto opositor rumbo al balotaje. O esto puede cambiar de acá al 19. Bueno, lo que vimos en octubre es que el clivaje fundamental que veníamos viendo, que era el del cambio, se neutralizó por el miedo que produjo básicamente la oferta de Milei. Eso se expresó, digamos, llevando votantes, devolviéndole a Massa sociedad. Massa tenía una relación rota con la sociedad y su campaña, que fue muy efectiva, que logró reconstruir la relación con los gobernadores, la fiscalización, vía una campaña del miedo que Milei, con sus declaraciones, confirmó, o sea, le dio visos de realidad, es lo que le devolvió más a la sociedad. Entonces, efectivamente, eso es así. Ahora, acá hay un pequeño problema, que es el siguiente. Massa salió primero. A Massa lo hubiese convenido en esta elección salir segundo por algunos puntos, porque de alguna manera necesita que la amenaza de Milei sea creíble. Entonces, bueno, ahí ahora esto empieza, digamos, a trabajar de otra manera, porque, digamos, este clivaje de cambio que había sido neutralizado por el clivaje de miedo, como el miedo al que salió segundo baja en la sociedad, bueno, hay que reconstruir eso de nuevo de alguna manera. Y de alguna manera Macri cumple un rol de normalizar a Milei, de ponerlo como si fuera un candidato opositor más, tratando de quitar ese tinte de un candidato que está fuera del sistema. Macri tiene 2 funciones. La primera tiene que ordenar la campaña, esto quiere decir tiene que ordenar la vocería, profesionalizar la campaña y lograr que Milei tenga fiscalización en la elección. Y eso es un tema fundamental para la Libertad Avanza. Sin fiscalización, esa elección es muy difícil de ganar. Y lo segundo es, obviamente, darle atributos de gobernabilidad. La sensación que dio Milei entre agosto y octubre era que se trataba de una especie de estudiantina. Y la sociedad, digamos, en algún punto, cuando tiene que elegir quién lo va a gobernar durante 4 años, una situación de crisis económica muy grave, no le va a dar. Es muy difícil que se arriesgue a darle un mandato a una especie de estudiantina. Entonces, en ese sentido, la campaña de Macri, la inserción de Macri en el proceso político tiene esas 2 dinámicas, obviamente que le da un poder inmenso porque tiene una asimetría hoy sobre Milei impresionante. ¿Qué es esta encuesta? Ustedes hicieron un relevamiento que muestra cómo se traslada el voto. Les da retención, sí. La retención del voto. Sí. Eso les da un escenario que hoy está cerrado para cualquiera. Pero ¿qué significa esto? ¿Cuánto del voto de Massa y de Milei? A ver si se ve ahí. Sí. Pongámoslo para que se pueda ver. Es decir, el azul es el voto original de Massa, retiene prácticamente todo el voto. El violeta es el voto original de Milei, retiene todo el voto. Y después es cuánto de cada candidato, es decir, cuánto de lo que tenía Patricia Bullrich se lleva Massa,
Migración. y Milei, la migración del voto. Correcto. ¿Cuánto de lo que sacó Schiaretti, que ahora tampoco va a estar, se lleva más y lleva Milei? Correcto. Bueno, ¿qué les da ahí? Bueno, a ver, ¿qué nos da? Lo primero lo que dijiste, básicamente que los dos logran consolidar prácticamente el 100% de sus votos, o sea que parten ya de un piso de 37 y de 30 puntos. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que no sabemos si con Macri o sin Macri, el 67-68% de los votantes de Bullrich se vuelcan por Milei, que es una performance, te diría, interesante. Esto, por supuesto, es una foto del arranque de la primera semana, termina la encuesta la terminamos el 30 de octubre. Y lo tercero, que también es muy importante... Ya estaba el acuerdo con Macri. Ya estaba el acuerdo, correcto. Y lo tercero, que es muy importante, es que esto tampoco teníamos claro cómo se iba a comportar, que el 50% de los votantes de Schiaretti optarían eventualmente en un balotaje por el candidato Massa. ¿Esto qué quiere decir básicamente cuando uno mezcla todo esto? Y que a nosotros nos da una especie de empate técnico, digamos, la elección hoy, si fuera hoy el balotaje. Con margen de error, puede estar 2 arriba, 2 abajo, pero esto más o menos da una especie de empate técnico. Funciona mejor Massa en los votantes en blanco. Acá no estamos mostrando pronósticos de encuestas, acá no estamos mostrando pronósticos, es simplemente... a mí me parece que es más interesante eso, es preguntarle al que votó a Massa, ¿a quién votaría? Exacto. Al que votó a Milei, ¿a quién votarían? Y ahí retienen. Y después, el que votó a Patricia Bullrich, que es lo principal, son 24 puntos, ¿a quién votarían? ¿Ahí qué les da el que votó a Patricia Bullrich? El 68% de su votante votaría por Milei. O sea que tiene una migración relevante. Hay un pedazo que se va con Massa, chico, y tiene un pedazo que está viendo qué va a hacer. Pero, digamos, lo primero que vemos en la primera semana es una migración muy relevante. El votante de Schiaretti, de los 6 puntos de votante de Schiaretti, ahora mostremos ahí la placa. De ahí, ¿a dónde migra ese voto de Schiaretti que ya no va a estar el 19 de noviembre en la boleta? El 50%, hoy principalmente, el 50% que está definido migra a Massa. O sea que hay una fuerte migración, hay potencial hacia Massa. Y una parte minoritaria va a Milei, muy chiquita. Muy chica. ¿Y cómo se explica eso? Porque algunos dicen, bueno, pues sí, el discurso de Schiaretti fue un discurso eminentemente moderado. Todos decían, era el discurso más de hombre de Estado, institucionalista, calmo, que no estaba a favor de la dolarización y de otros proyectos y demás. De ese sentido, es entendible. Ahora, también es cierto que la mayor parte del voto de Schiaretti está en Córdoba, una provincia donde... Un 30% de su voto está en Córdoba. ¿Cuánto? Un 30% de su voto. De 1.800.000 El 70% de su voto está fuera de la provincia de Córdoba. Hizo una gran elección afuera. De 1.800.000 que sacó Schiaretti, solo el 30% estaba en Córdoba. De hecho, en Córdoba perdió para la elección presidencial. Salió segundo, claro. Quedó segundo. Bueno, pero salió segundo. No, está bien, pero en su provincia no consiguió ganar. Era como si Bullrich no hubiera ganado en la Ciudad de Buenos Aires. No, hizo una gran elección, fue el que más creció en términos relativos. Tuvo un gran crecimiento en Santa Fe, tuvo un crecimiento en la provincia de Buenos Aires, hizo una gran elección en algunos territorios donde ya no estaba la red. Y la mayoría de ese voto se va a Massa, según ustedes. Del voto de Miriam Bregman... Casi todo a Massa. Casi todo a Massa. Sí. Aunque el partido pidió no votar, digamos, no votar a ninguno, no se pronunció por ninguno el partido, el PTS. Pero está visto que el votante después va y hace lo que quiere, como decía Cornejo antes. ¿Ustedes ven que Massa logra compensar además los 7 puntos que tiene de diferencia a través de Schiaretti, a través de Bregman, a través de una porción muy chiquita que pellizca de Patricia Bullrich? Sí, para nosotros está hoy la elección con estos números está en un empate técnico. Nosotros tenemos un empate técnico. Ahora, la clave son los 24 puntos de Bullrich. No, la clave son los que no están definidos, digamos, porque ahí adentro, digamos, como está la elección hoy, no están proyectados los indecisos, pero hay gente que te dice yo todavía no definí mi voto. Bueno, hay un porcentaje de Schiaretti que es muy alto, que no definió su voto, hay un porcentaje de Patricia Bullrich que es relevante. Y después no sabemos qué van a hacer, los que votaron en blanco, los que anularon. Ahí ¿Qué porcentaje de los que votaron el 22 de octubre no tienen definido el voto? Y es un porcentaje del 10% más o menos. Es muy importante todavía. Y bueno, y no sabemos qué va a pasar con los que no fueron a votar. Ahí Milei pesca mejor que Massa, si eso efectivamente va a tener un correlato en la participación. Ahora la seguimos y vamos a contar también, atención que hay novedades, anuncios económicos, que está pasando, temas jubilados, temas precios, qué está pasando también con el dólar, hoy el blue en 925 pesos,
si se vienen novedades por ese lado y la discusión si va a haber plan de estabilización después del 19 de noviembre o no, ¿no? Creo que algo insinuó el propio Sergio Massa y empieza también la discusión dentro de la Libertad Avanza. Bueno, atención porque está Gabriel Prosperi en La Plata, donde se está definiendo una elección muy importante, la de la Intendencia de La Plata, donde están disputando el actual intendente Julio Garro de Juntos por el Cambio y Julio Alac, ex intendente de La Plata, un hombre de Unión por la Patria. Ahí está Gabriel. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Bueno, recordarás que el intendente o ex intendente de la ciudad de La Plata, actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, festejó el lunes pasado cuando culminó el escrutinio supuestamente definitivo, su victoria por más de 800 puntos ante el actual intendente Julio Garro. Bueno, el pedido de Juntos por el Cambio fue reabrir 79 urnas que justamente estaban señaladas por Juntos por el Cambio como que había ciertas irregularidades. El juez Alejo Ramos Padilla, juez federal, accedió al pedido de Juntos por el Cambio y hoy se llevó a cabo la apertura de esas urnas, 79, reitero, que juntaban alrededor de 21.000 votos. Bueno, esas urnas ya se abrieron, ya se contaron los votos. Juntos por el Cambio está indicando que hay urnas en las cuales no se condicen la cantidad de votos que hay dentro con las actas. Y esto sería recurrente en muchas otras urnas. Entonces, ¿qué ha pedido Juntos por el Cambio? Que se abran todas las urnas del escrutinio. Veremos si accede el juez federal Ramos Padilla a este nuevo pedido. Entendemos nosotros que no, porque debería darse por lo menos más del 50% de estas 79 urnas con esa recurrencia que indica Juntos por el Cambio, es decir, que no se condigan la cantidad de votos que hay dentro, las boletas, con las actas que firmaron tanto el presidente de mesa como los fiscales de cada uno de los partidos al momento de la votación. Sí se dio esta tarde un hecho bastante particular, que fue que en dos de las urnas de las mesas de las localidades de Abasto y de Los Hornos no estaban las boletas. Bueno, eso justamente fue algo de lo que indicó Juntos por el Cambio como una de esas irregularidades que habilitaría la apertura de la totalidad de las urnas. Bueno, todo esto se está extendiendo durante la noche, Maxi. Estamos esperando una definición. Salieron hace un rato los apoderados de Juntos por el Cambio aquí, no dieron declaraciones, solo dijeron que va a hablar el intendente Julio Garro en su momento. Estamos esperando a los apoderados de Unión por la Patria para en todo caso confirmar ellos mismos que son los ganadores de la elección. Lo cierto, Maxi, es que hasta que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires no diga taxativamente quién es el nuevo intendente de La Plata por 700, por 800, por 500 votos, todavía hay una indefinición aquí. Bueno, atención, ahí es en La Plata estamos hablando, atención porque es uno de los distritos importantes de la provincia de Buenos Aires y todavía no está definido quién ganó. Eso lo va a tener que dictaminar la justicia electoral. Correcto, en el escrutinio definitivo, cuando ya no haya más para contar. Efectivamente, así que está toda la política hoy en la provincia de Buenos Aires con la mira ahí en la ciudad de La Plata. Hubo escrutinio definitivo de la primera vuelta a nivel nacional, no hubo grandes diferencias. No hubo prácticamente diferencias. Salieron hoy los escrutinios definitivos. Unión por la Patria, creo que los tenemos ahí. En el provisorio había tenido 36,68, acá tuvo 36,78, 10 décimas más. La Libertad Avanza de 29,98 pasó a 29,99. Juntos por el Cambio de 23,83 a 23,81 y así sucesivamente. No hubo mayores variantes. Dedicado a todos aquellos que hablan de fraude y microfraude. Acá tienen. Esto es de la justicia. Es convalidado por la Cámara Nacional Electoral. Esto es el escrutinio definitivo, donde ya no cuentan telegramas, sino las actas que firman las autoridades de mesa de cada mesa donde se votó en la Argentina. Bueno, el gobierno cree que antes de la segunda vuelta, antes del balotaje, va a poder mostrar una inflación de octubre de un dígito, después del 12 y pico consecutivos de agosto, septiembre. Bueno, la inflación de octubre, que se va a conocer el 13 de noviembre, bueno, justo antes del balotaje, va a ser de un solo dígito. El último relevamiento que hicieron en el Banco Central, que tiene una medición alternativa independiente del INDEC, que suele ser parecida a lo que después da a conocer el instituto, les dio 9,8%, otra vez con un aumento importante de los alimentos. Hay que tener en cuenta que este 9,8 está
digamos, tiene incidencia del congelamiento del servicio de transporte, tarifas públicas, luz y gas, y digamos, por eso uno tiene explicación esta desaceleración, que es por este mes, porque en realidad, y en esto coinciden las consultoras privadas, Ecogo le da 9,4%, Colatina también 9,4%, lo que se está viendo en estos primeros días, en estas primeras horas de noviembre, que los aumentos de precios vienen más elevados incluso que lo que pasó en el mes de septiembre. Atención, pero bueno, va a ser una inflación que en todo caso se va a conocer ya con el nuevo presidente. La primera semana de noviembre, estos primeros días, está mostrando que en alimentos, sobre todo lácteos, por ejemplo, vienen con incrementos de hasta el 27%. Sí, 27% en el caso de los quesos, por ejemplo. Hay toda una cuestión que tiene que ver todavía con la sequía y tiene que ver con el nuevo dólar exportador, que incrementó el precio de lo que exportan justamente digamos, el campo, por ejemplo, todo lo que es materia prima, maíz, trigo, todos esos precios se fueron para arriba y, por ejemplo, al momento de hacer alimento balanceado, bueno, está mostrando incrementos muy fuertes que se trasladan directamente, por ejemplo, a los lácteos. Bueno, ojo que, a ver, para que se entienda, 10% de inflación mensual es una inflación anualizada, se eleva a la duodécima potencia, a la 12, arriba del 210% anual, ¿no? O sea, la Argentina necesita, con un plan de estabilización, bajar fuertemente esa inflación. Lo que pasa es que una inflación de arriba del 12, 13% anualizado es una inflación arriba del 300% anual. Eso es lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina, ¿no? Entonces, lo que hay por delante es, lamentablemente, más inflación, porque hay precios que están muy atrasados, el tipo de cambio oficial, las tarifas públicas, los combustibles, lo que contamos siempre. Es decir, que en diciembre va a haber seguramente más inflación y en los meses de verano, para después bajar la inflación si el próximo gobierno, cualquiera sea, tiene un plan de estabilización en carpeta y que lo puede implementar. De eso estamos discutiendo en este momento en la Argentina. Y por eso decíamos, ojo, que cualquiera que gane, ya sea Massa, que sacó en la primera vuelta 37, o sea Milei, que sacó en la primera vuelta 30, van a necesitar consensos amplios, porque la legitimidad de origen es esos votos. Lo que van a sumar ahora en el balotaje para ser presidente es el miedo al otro, ¿no? El miedo a que no gane Milei o el miedo a que no gane Massa, que es un poquito cómo se han estado orientando las campañas. Un último dato. Sí, mucho ruido hoy en el oficialismo por la postura de la Cancillería argentina respecto a el conflicto entre Israel y Hamás. Hubo un comunicado donde la Cancillería intentó explicar esta posición equidistante, supuestamente, del conflicto, Hamás, Israel, Gaza, un berenjenal. La verdad, un lío. Lo que sucedió es que Pablo Yedlin, senador de Unión por la Patria, tuitea esta postura de que la Argentina se sumó a la posición de Boric y Petro y condenó la respuesta israelí a Gaza, fue muy claro, al ataque Pablo terrorista. Yedlin, dijo, vuelvo a condenar el criminal ataque terrorista de Hamás del 7 del 10 sobre Israel. Reitero el derecho absoluto de defensa del Estado de Israel. Pido por la liberación inmediata de los secuestrados. Jamás escudan civiles inocentes que son también sus víctimas. No es así, dijo el senador nacional por Tucumán de Unión por la Patria, y señaló la información de lo que había hecho la Cancillería argentina, el gobierno argentino. La Argentina se sumó a la posición de Boric y Petro y condenó la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamás. Fíjense, fíjense que arriba del nombre de Pablo Yedlin en el tuit figura reposteado por Sergio Massa. Entonces ya adquiere otra característica y habla de un posicionamiento muy diferente, que Massa ya lo viene repitiendo históricamente, su alineamiento más con Israel que con Hamás. Ha dicho Hamás, si soy presidente lo voy a poner en la lista de grupos terroristas, cosa que la Argentina hasta ahora no ha hecho. Y de hecho el otro día, esta semana, estuvo en la conmemoración de un nuevo aniversario de la Daya. Milei no estuvo, no avisó tampoco por qué no iba, al revés de otros funcionarios argentinos que no van a los eventos de la Daya. Y Massa ahí volvió a condenar el ataque del Hamás sobre Israel, sin ningún tipo de doblez.
nuevamente un ruido de una actitud desde el gobierno que le hace ruido probablemente a la campaña del candidato oficialista Sergio Massa. Es decir, Massa salió a cruzar directamente. Totalmente. La postura de la Cancillería. Al gobierno por su postura. De su gobierno, ¿no? Sí, del gobierno al que él pertenece. Ya está llegando Esteban Trebuch al aire de A24. Se quedan con él. Nos reencontramos mañana a 19:30, como siempre, aquí en MMC. Chau, pásenla bien.